Hola, muy buenas y bienvenido a este programa especial. Estamos en directo en Revelación Televisión. Tenemos un programa muy interesante por ustedes. Tenemos un tema muy importante e interesante por ustedes que vamos a explicar un poquito ya mismo, pero estamos en directo ahora mismo. Puedes escribirnos durante el programa, durante el próximo 1 hora y media. Estamos aquí. Puedes escribirnos info@revelaciontelevisión.com o puedes mandarnos un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp. Toda la información está ahí en la pantalla porque tenemos varias cosas que podemos hablar y queremos escuchar sus preguntas también. Si quieres enviarnos tus preguntas, puedes escribirnos. Y también si quieres dar un poquito de inspiración, tiene un versículo de la Biblia que quieres compartirlo con nosotros esta mañana y hoy en día. Tenemos dos personas muy importantes para nosotros. Tenemos Jorge Feliz. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de pasarlo bien y de aprender juntos y de disfrutar y hablar de temas tan importantes como los que vamos a hablar hoy. Siempre sonriendo y siempre feliz, como tu apellido. Sí, mira, si me dieran €1 por cada vez que me hacen un chiste con mi apellido, sería millonario. Pero muy bienvenidos. Tenemos a Ezequiel Santos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de compartir con ustedes, de tener esta oportunidad de charlar sobre la Iglesia, sobre el Señor. Y bueno, agradecido al Señor por la oportunidad de estar juntos. Pues tenía el placer de conocer a su padre, Guillermo, una persona muy especial y realmente es como un padre también, con el tiempo, y se nota la forma que él se trata con la gente y todo eso. Y he conocido sus iglesias y todo eso. Y tiene varias iglesias aquí en Andalucía también, ¿verdad? Sí, estamos, bueno, digamos que prácticamente en la Costa del Sol. La iglesia, aunque la iglesia es más antigua, en el año 2000 mis padres pues tomaron la iglesia. Ellos vinieron como misioneros de Argentina, una iglesia que había quedado sin pastor, un grupito de 15 personas. Y bueno, desde ese momento han estado trabajando, se ha creado un grupo de personas súper bonito, y la idea siempre desde el principio ha sido poder extendernos y llegar a otros lugares sin iglesia. Entonces, pues tenemos en San Pedro de Alcántara, fue la siguiente, luego en San Martín del Tesorillo, que es un pueblo entrando ya hacia Cádiz, que bueno, esa iglesia con mi esposa estuvimos 7 años pastoreando allí también, y luego tenemos Marbella, y la última que hemos abierto es aquí en Málaga, en Capital. Entonces la idea es poder llegar a cuanto más lugares mejor con el mensaje de Jesús. Esto iba a preguntar porque tu iglesia es Vive. Iglesia Vive. Y hay muchas iglesias entre todo el Costa del Sol. ¿Qué niche, digamos, ¿no? tiene tu iglesia en comparación de las otras iglesias que hay? Sí, bueno, creo que no somos suficientes iglesias para la cantidad de gente que hay. Eso es súper importante, ¿no? Entender que todos somos necesarios, entender que trabajamos para el reino de Dios y estamos todos en el mismo barco. Eso es súper importante, ¿no? Entonces creo que esa es nuestra visión, poder llegar a cuantas más personas mejor, y con lo que nosotros hacemos, pues sumarnos a lo que otros están haciendo. Cuando plantamos iglesias, al final eso es súper importante, ¿no? Entender que esto se trata de reino, se trata del Señor y de llegar a los perdidos, que ese es nuestro nicho siempre. Siempre nuestro nicho es alcanzar al mundo que se ha perdido y está lejos del Señor. Qué bonito. Aquí todos tenemos lo mismo objetivo, tenemos el mismo corazón también, y queremos dar esperanza a este mundo. Está el mundo roto ahora mismo. Mira las guerras que está pasando en toda el parte del mundo, en la economía, en la salud y todo eso. Y hay mucha gente sin esperanza también. Y Jorge, trabajas mucho con los jóvenes también, ¿verdad? Explicarnos un poco sobre ti y cómo has entrado a este mundo para trabajar con los jóvenes hoy en día. Bueno, al fin y al cabo está la carga, el Señor ha puesto eso en el corazón, esa ilusión, ese hambre, esa gana. Y yo pienso que es algo que con el tiempo se ha ido dando, como antes hablábamos de forma informal. Todo empezó en el grupo de jóvenes en la iglesia local, junto a Ezequiel. Siempre ha sido mi líder de jóvenes, ahora es mi pastor. Y él pues siempre también ha creído mucho en mí, eso ha sido muy importante, ha confiado mucho en mí. Wow. Y eso ha hecho que yo también pues me crea que Dios puede usarme, no porque soy algo, porque no soy absolutamente nada, sino porque Dios es grande, es misericordia y tiene mucha gracia. Y nada, empezamos con poco a poco con los jóvenes
allí en la iglesia. Y luego nosotros como Iglesia Vive pertenecemos a la Asamblea de Dios, así que comenzamos a trabajar con los jóvenes de Asamblea de Dios en Andalucía. Bueno, él también fue coordinador nacional de jóvenes de Asamblea de Dios a nivel de España. Y nada, y luego pues eso, Dios fue abriendo puertas y puso en el corazón de algunos líderes de jóvenes el poder comenzar un movimiento que reúna, que busque unir a todos los jóvenes de todas las iglesias de Andalucía, independientemente de la denominación. Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan y tenemos que centrarnos en eso. Y comenzamos a trabajar y la verdad que cuando está la mano de Dios se nota, porque el buen recibimiento de los pastores, la actitud de los pastores de venga, vamos para adelante, todo a una, son más de 100 pastores que nos están apoyando y son pastores de denominaciones completamente diferentes, con doctrinas diferentes, pero están de acuerdo en algo, y es que nuestra juventud necesita del Señor. Y vivimos en una sociedad a la que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno malo. Sí. Todo es relativo, no hay verdades absolutas. Y en un tiempo así, como jóvenes, nosotros necesitamos tener un fundamento firme en el cual poder hacer frente a esta sociedad. Y una cosa tengo clara, ese fundamento va a ser mucho más fuerte y va a ser mucho más grande cuando todas las iglesias estén unidas. Wow, muy bien. En Andalucía, si hay una iglesia que hace algo, una actividad, quiere ayudar a alguna ciudad, está bien y gloria a Dios, muchas iglesias lo hacen. Pero estoy seguro que si toda la iglesia de Andalucía se uniera, tendría mucho más impacto en la sociedad que una sola iglesia que hace algo. Es muy interesante lo que ha compartido ahora mismo, porque también nuestro corazón es unirse, las iglesias. Hemos intentado hacer varias cosas con diferentes iglesias y juntar las iglesias, pero ellos como, no sé si digas protegidos o algo de su propia iglesia y no quiere que... Y hay iglesias que está abierto y que dicen, sí, queremos unirse con otras iglesias, pero también hay una mentalización de otras iglesias que dice, no, queremos hacerlo de nuestra propia manera. ¿Estás notando esto y estás notando algún tipo de diferencia o algunos cambios que están haciendo las iglesias hoy en día? Yo creo que justamente hoy en día nos hemos dado cuenta, o las iglesias han dado cuenta, que para estar unidos es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Esto es como un matrimonio, ¿no? Que para permanecer juntos durante mucho tiempo tienen que trabajar la relación cada día. Pues un poco la relación entre iglesias es algo que se trabaja, es intencional. Y yo creo que en estos últimos años sí que hay como más luz sobre este tema y darnos cuenta de que necesitamos entender que no podemos estar solos, ¿no? Una iglesia que también que se aísla del resto del cuerpo de Cristo es una iglesia que va a empobrecerse. Entonces yo sí creo que en este último tiempo es como que hay mayor luz, mayor conciencia de la necesidad que tenemos los unos de los otros, ¿no? Al final esto es algo que la Biblia nos deja súper claro, consolaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros. Entonces creo que la Iglesia del Señor en España, que es algo que no tiene tanto recorrido, en España la Iglesia Evangélica tiene un recorrido mucho menor que en otros países de Europa o de América, creo que ahora estamos en un punto donde estamos entendiendo la importancia de unir lazos, de estrechar lazos entre denominaciones y entre iglesias, bueno, pues para llegar juntos a un mismo objetivo, ¿no? Interesante, porque mi madre es como un misionero también. Y a más de 20, 25 años pasados, fuimos a América para ver un pastor conocido en América, y ella quería invitar al pastor aquí para hacer algo muy para los cristianos aquí. Y él ha dicho, yo no voy hasta que tú puedes juntar todas las iglesias. Y mi madre ha dicho, wow, ok, me voy a hacerlo. Y ella se fue a su propia iglesia para decir, vamos a juntar todas las iglesias. Y ellos no querían hacerlo. Claro. Ellos como, no sé, protegidos, lo que quiere decir. Y me dice, vale, ¿no vas a apoyarme? Pues yo voy a hacerlo. Entonces, y ella ha contactado todas las iglesias desde Soto Grande a Málaga. Wow. Y ha juntado, no sé si era 70 diferentes pastores. En este tiempo nadie lo hace, no han hecho nada. Y han juntado y realmente de esta reunión es cuando hemos empezado el canal que tenemos hoy en día de Revelation TV en España,
porque el fundador de nuestro canal estaba en esa reunión. Wow. Mi madre ha invitado a él desde Inglaterra para hablar en esta reunión, y es donde hemos empezado el canal cristiano y todo eso. Y hoy en día lo veo, hay iglesias que están muy abiertas, por ejemplo, la Arca, con Pastor Andrew, Pastor Daniel de la iglesia Renacer. Hay muchas iglesias que está abierto y ellos quieren juntar porque tenemos al final lo mismo objetivo. Es crear esperanza al mundo, esperanza para la gente que nunca entra en una iglesia. Y hay muchos métodos también creativos que podemos hablar de Jesús. No es solo enseñando la Biblia, diciendo esto es versículo. No, hay cosas creativas, ¿verdad? Y como estás trabajando con los jóvenes, ¿qué cosas creativas estás hablando a los jóvenes sobre Jesús? Bueno, al fin y al cabo, más que hablar de cosas creativas, yo creo que la iglesia está dándose cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al tema que hablábamos justo hace un momento, cada iglesia, cuando tú visitas una iglesia te darás cuenta, cada iglesia tiene su personalidad. Correcto. Cada iglesia es diferente y nos necesitamos los unos de los otros porque uno es mano, otro es pie y tenemos que bendecirnos los unos a los otros. Y en cuanto al tema de los jóvenes, yo creo que hay una realidad en nuestro momento en el que nos encontramos como iglesia, y es que la iglesia está avanzando dándose cuenta de una realidad. Cada vez hay más jóvenes que se sienten que no encajan en la iglesia. Cada vez hay más jóvenes que dicen, pues que yo no me siento que esto sea lo mío. Y a veces la iglesia muchas veces se ha encajado en que o tienes que predicar, o alabanza, o sonido, o ujier, o escuela dominical, ¿no? Y mientras más va avanzando la cosa, nos vamos dando cuenta de eso, que hay más jóvenes que se sienten que como que la iglesia no es para ellos porque no encajan dentro de esos 4 o 5 marcos. Y yo creo que la creatividad de lo que tú me preguntabas tiene que ver con el hecho de que muchos más jóvenes se están dando cuenta de que la iglesia es mucho más que hacer estas 4 o 5 cosas. Correcto. Y que Dios les va a usar y van a ser de mucha bendición para la iglesia con su personalidad, Correcto. con los dones, con la gracia que Dios le ha dado para hacer otro tipo de cosas que van más allá de las 4 o 5 cosas que entendemos por iglesia. Correcto. Entonces, aquí hay una espada de doble filo. Por un lado, hay muchos jóvenes que no se sienten parte de la iglesia, pero si sabemos darnos cuenta de esto, esto puede ser una bendición impresionante, porque muchos no se sienten parte de la iglesia porque son diferentes. Pero es que esta diferencia es lo que va a hacer que la iglesia se enriquezca muchísimo. Muy bien. Entonces, tenemos un inspector, tenemos Bárbara, que ha escrito diciendo la mejor forma que podemos enseñar a los jóvenes y ellos entran a la iglesia es haciendo cosas creativas como haciendo deportes como fútbol, tenis, baloncestos y todo eso. Y desde poquito a poco puedes invitarlo para una comida y cosas así. Entra en la iglesia y alrededor de la iglesia también. También para las niñas que pueden juntarse en forma de deporte, música y otras cosas que ellos pueden ser juntos, y diciendo que es una buena idea y gran programa también. Es verdad, tenemos que pensar en cosas creativas. Hoy en día, especialmente los jóvenes, están adictados a los móviles, las redes y todo eso. Ellos ni quieren salir de su casa. En el cuarto se queda enganchado con el móvil. Entonces, en vez de decir, venga, vamos a la iglesia, no, vamos a una situación, una cosa, con otros jóvenes que puedes hacer actividades. A lo mejor esto es una forma de ellos están interesados con eso, ¿no? Sí, tal cual. Al final, yo, como ha dicho Jorge, sí que hemos estado trabajando junto con mi esposa muchos años en el Ministerio de Jóvenes, de manera local, de manera nacional. Yo creo que de lo que se trata es de sacar la iglesia fuera de la iglesia. Exactamente. Es decir, que la gente pueda entender que la iglesia está donde tú estás. Correcto. Entonces, cuando existe ese cambio de mentalidad, que la iglesia no es el local, sino que somos nosotros expresando a Cristo en donde estamos, pues podemos llegar a donde el joven está. Y esto es súper importante. Al final, la palabra iglesia en el original es eclesía y es los llamados hacia afuera. Lo que Jesús estaba pensando cuando él dijo edificaré mi iglesia es en gente que estaba llena de él, estaba comisionada por él en diferentes lugares. Y esa es la iglesia de Jesús. Entonces, es súper importante para llegar a los jóvenes, es llegar a donde ellos están. El tema de las redes sociales, que es algo que tú mencionas, la iglesia tiene que entender
que las redes sociales, las telecomunicaciones no son el enemigo, sino que es un campo de misión. Ahí está. Es un lugar a donde tenemos que ir. Entonces, hoy en día se está hablando mucho de esto. Necesitamos misioneros digitales. Ajá. Necesitamos gente que esté allí y que lleve el mensaje de Jesús en 30 segundos, en 15, en lo que dura un reel, en lo que dura una story, para que el joven pueda escuchar de Jesús, para que tenga la oportunidad. Muy bien. Entonces, como hay pueblos no alcanzados, y a los que debemos ir con misioneros, pues igual hay gente a la que el mensaje no ha llegado y podemos ir a través de las redes y de las Porque telecomunicaciones. es una plataforma donde ella está ahí. No está diciendo salir de todo el sitio donde estás. Ellos están metidos en esta. Claro, entonces, si ellos están, vamos a ir donde están, para predicarles, para anunciarles. Entonces, ahí está la creatividad que tú hablas, ¿no? Y lo que dice Jorge, entender que no todo es hacer un culto el domingo por la mañana. También tenemos que hacer un montón de otras cosas. Me encanta. Estamos en directo, info@revelaciontelevisión.com si quieres escribirnos, y también el número de WhatsApp. Queremos también recordarte las diferentes formas que puede ver nuestro canal español Revelación Televisión. Estos son los diferentes métodos que puede verlos. Puede descargar nuestra aplicación por el Android y Apple móviles. Solo tiene que escanear el código QR, descargar el app o buscar Revelación Televisión. Estamos en el canal Freeview, canal 279 en satélite en Inglaterra. También tenemos las aplicaciones ahora mismo para las televisiones. Tenemos en Apple TV, Roku TV, Amazon Fire TV, Sony, Sharp, Xiaomi, Hisense, Philips, Panasonic, Toshiba. Solo tienes que buscar Revelación Televisión y buscar si tu televisión tiene un Play Store. Tienes que solo buscar Play Store en tu televisión y después buscar Revelación Televisión. Puede ver nuestro canal en directo y también puede ver todos los programas que tenemos, más de 250 programas que puedes también ver nuestro canal. Vamos con el tema número uno, de hoy que vamos a hablar, porque vamos a hablar de cómo alcanzar a los jóvenes. Hemos hablado un poquito sobre eso, pero cuéntanos un poquito, Jorge. Pues hay una frase que es de mis frases favoritas, la hice un apologeta que ya falleció, y dice que la generación postmoderna escucha con los ojos y piensa con el corazón. Oh, interesante. La repito, Sí. Escucha con los ojos, piensa con el corazón. Y yo cuando entendí esa frase, siempre la he tenido muy marcada en mi corazón y en mi mente. Escucha con los ojos. Creo que generaciones que vienen antes que nosotros, les era más fácil el hecho de que cuando una persona daba un buen meeting político, decía unas buenas palabras, era como, guau, tiene sentido, lo voy a seguir, ¿no? Guau, lo que está diciendo me encaja, lo voy a seguir. Pero a día de hoy nuestra generación escucha con los ojos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por más de que tú me digas algo muy bonito, muy bueno, si yo no lo veo, no lo voy a seguir. Por ejemplo, siempre se pone un ejemplo de el pastor que desde un púlpito dice: esposos, tenéis que cuidar a vuestras esposas, ¿no? Y está el hombre de la iglesia que dice: pero yo he visto cómo cuidas tú a tu esposa, entonces ¿cómo me vas a decir cómo la tengo que cuidar si yo no lo he visto, ¿no? Exactamente. Entonces una generación, y creo que algo que no solamente con los jóvenes, sino en nuestra sociedad y por ende en nuestra iglesia, el hecho de que estamos cansados de escuchar y queremos ver. Eso también se dice en nuestra generación, que quiere experimentar la presencia de Dios, ya no quiere escuchar buenas palabras, quiere ver la palabra de Dios siendo real aquí en nuestra tierra, ¿no? Ya lo dijo el Señor, venga tu reino, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Y los jóvenes quieren ver, no solamente escuchar, quieren ver. Por eso esta frase de la generación postmoderna, escucha con los ojos, no simplemente quiere escuchar, quiere verlo. Tu ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo decía, cuando hacíamos evangelismo antes de la iglesia, cargábamos una furgoneta entera, por ejemplo, el culto del domingo, comíamos rápido y a las 3 de la tarde en verano, todos sudados, y a cargar toda la furgoneta, las sillas, los altavoces para preparar un evangelismo en la calle. Sí. Pero ¿qué pasa? Que yo decía, ay, es que no tengo ganas. Pero yo veía a Ezequiel o veía a Guillermo, Sí. el pastor, sudado entero, cargando, y digo, vale, él lo hace y yo tengo que hacerlo. Ajá. Escucha con los ojos y luego piensa con el corazón. Porque a día de hoy nuestra generación, si te das cuenta, le da igual lo mal que llegue a hacer algo. O sea, lo único que le importa es, yo quiero sentir. Esto me gusta, porque me gusta y lo voy a hacer y me da igual que sea malo,
me da igual las consecuencias que tenga, me da igual que esto yo sepa que está mal, me da igual, yo quiero hacerlo porque me sale. La palabra dice, ¿no? El engañoso del corazón más que todas las cosas, pero nuestra generación no usa la cabeza, solo quiere sentir lo que sienta. Por eso el sentido de matrimonio cada vez tiene menos sentido en nuestra sociedad, porque no importa un matrimonio, no, pues estoy contigo pues porque me gusta esta persona, si pasado mañana no me gusta, me da igual, porque yo quiero lo que me dice el corazón. Entonces, creo que para poder alcanzar nuestra sociedad tenemos que entender esta frase, ¿no? Que escucha con los ojos y piensa con el corazón, con lo que siente. Algo que quiero ir un poco atrás al principio del programa, porque has dicho una palabra antes, cuando has conocido a Ezequiel y Ezequiel crea en ti. Ajá. Y es como han dado una oportunidad en tu vida. Qué importante es que podemos levantar los jóvenes hoy en día y crear en ellos, porque los jóvenes a lo mejor no tienen mucha motivación o no creen en ellos mismos y miran las redes sociales. Ellos ven a otras personas diciendo, mira su vida, tiene esto, tiene otro, y mira mi vida, yo no tengo nada. ¿Cómo era importante por ti cuando alguien como Ezequiel ha dicho, yo creo en ti y vas a hacer y vas a tener este tipo de responsabilidad, por ejemplo? ¿Qué significaba por ti? No, y significaba todo, porque realmente, más ¿Pero por qué? ¿Por siendo qué? adolescente, no creía en mí absolutamente nada. ¿Pero por qué? Y supongo que será porque, al fin y al cabo, el joven tiende mucho a compararse y siempre se compara con alguien que lo ve por arriba, ¿no? O sea, uno no se suele comparar con alguien que está por abajo, se me entienda, Sí. sino que uno siempre se compara con lo inalcanzable. Correcto. Uno se compara con una persona que lleva toda una vida trabajando y yo me comparo con esa persona sin haber visto todo ese proceso, todo ese trayecto. Entonces, claro, me parece inalcanzable. Entonces, claro, él lo consigue porque él es mejor que yo. O sea, yo creo que la comparación es algo que está al orden del día siempre. Y Jorge, ¿tú tenías una infancia feliz? ¿Estabas feliz cuando eras más pequeño? sí, gracias a Dios no me puedo quejar. No me puedo quejar de eso. ¿No has compartido algo conmigo otro día? ¿Tú Sí. quieres compartirlo con los espectadores? Sí, sí, claro, Hablar sí. Porque queremos también dar esperanza. Ya. Yo, por ejemplo, yo sé tu vida un poquito, vamos a hablar un poco, para sabes un poco de más también del mío, que mi madre era una mujer, mi padre haciendo deporte y eso, viajando a todo el mundo. Y mi madre quería una vida estable para mí. Y entonces mis padres se eran separados desde que yo era muy chico, muy pequeño. Pero mi padre no tenía ningún tipo de contacto conmigo, pero cada 3 años se ha vuelto de mi vida. Y viene para 3 días. Oh. Aquí estoy tu padre. Y yo digo, wow, papi, pasándolo fantástico del mundo. Y después, en un par de días, se va. Y para 3 años después, ni he recibido una llamada ni nada. Ya. Y he pasado durante todo este año con mucho dolor y todo eso. Pero ahora soy una mayor y tengo mi familia, ya tengo una relación fantástica con mi padre. Pero también has vivido algo un poco parecido que tampoco has tenido un padre, ¿verdad? Sí, bueno, cuando yo tenía 1 año más o menos, pues él decidió irse a su país de origen, República Dominicana, y pues yo siempre me he criado con la parte de mi madre. Luego así recuerdo eso, ver a mi padre en momentos puntuales, pero gracias a Dios nunca he tenido un dolor o un rencor, ya que, como lo hablábamos aquella vez, por mi madre. Mi madre nunca ha hablado mal de mi padre y luego hay una realidad y es que he tenido unos abuelos que han sido muy buenos y la iglesia. He tenido hermanos mayores, gente que me ha aguantado, que he mantenido mucha paciencia y por eso digo que el creer en mí ya no es tanto el que no, es que yo no creo que pueda alcanzar nada en la vida, sino que ha habido momentos en los que ese creer simplemente era el pasar tiempo conmigo, el escucharme, el aguantarme cuando yo era insoportable, aunque lo sigo siendo. Y son esas cosas las que me han hecho creer que Dios puede hacer algo conmigo, porque me he sentido amado, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Más que el hecho de sentirte que puedes dar la talla o no, yo creo que nuestra sociedad y nuestra juventud sufren mucho con el hecho de sentirse amado, que pone su descanso del amor, el sentirse amado lo relaciona con ser más popular, tener más likes, que su vídeo tenga más reproducciones.
Y entonces eso, el haberme sentido amado ha sido lo mejor. Gracias a Dios rehicimos muy bien la relación con mi padre, entonces todo genial. Increíble. Increíble. Con él no tengo nada que reprocharle, Sí. pero también ha sido gracias a que mi madre ha sido muy buena madre y luego la iglesia también ha sido muy importante para mí. Yo tengo la misma experiencia como ti, realmente, Jorge. Mi madre nunca ha dicho una palabra mal de mi padre, nunca, nunca, nunca. Y era importante, estas circunstancias que tenemos también que entender. Ezequiel, ¿tú sabías el impacto que ibas a tener en la vida de Jorge en ese momento cuando has dicho, yo confío en ti, yo quiero que haces algo? ¿Tú sabías cuánto ha significado esto para él? Yo creo que cuando invertimos vida en otras personas, uno nunca sabe el impacto que puede llegar a tener eso, ¿no? Es como una semilla que es sembrada en la tierra. Tú no puedes predecir hasta dónde crecerá ese árbol, pero sabes que valdrá la pena. Entonces, cuando uno toma la decisión de servir al Señor, desde pronto sabes que vas a invertir vida, tiempo en gente y crees que en algún momento eso dará fruto. Entonces, estoy recordando muchas anécdotas con Jorge, pero en concreto me acuerdo cuando la primera salida de jóvenes, el primer culto de jóvenes que viene Jorge tenía 12 años. Te estamos exponiendo demasiado, lo siento. pero yo lo recuerdo, me estaba acordando ahora porque el primer día pues, estuvo la reunión de jóvenes y éramos un grupo no muy grande tampoco y luego salimos a cenar y demás y él era muy chiquito y estábamos en la escalera de un centro comercial y él estaba atrás mío justamente y él me estaba diciendo, bueno, Ezequiel, pero yo quiero ir a este sitio, claro, porque él quería ir a cenar a un sitio en concreto y se tenía que hacer lo que él dijera. Y entonces yo le dije, bueno, Jorge, está bien, pero no vamos a ir a ese sitio, vamos a ir a otro sitio. Y él se enfadó ahí un poco conmigo, pero yo siempre lo he recordado. Pero creo que él, al final, la iglesia ofreció un espacio donde él pudo aprender más sobre las relaciones, sobre a crecer como persona. Y creo que todo pasa, y voy a volver un poco al punto de la pregunta, en cómo alcanzar a jóvenes y cómo ver jóvenes que aman al Señor, sirven al Señor, como hoy lo podemos ver en él, por el hecho del valor. Podemos alcanzar a los jóvenes de nuestra generación cuando les demos valor, cuando les demos amor. Porque nuestra sociedad de lo que se encarga es de poner etiquetas, ¿no? Generación Z, generación perdida. Rápidamente decimos, incluso en nuestras iglesias muchas veces está esta idea de, bueno, los jóvenes siempre caen, los jóvenes no pueden. Solemos poner etiquetas sobre los jóvenes y lo que un joven necesita es amor. Y lo que te hace creer en un joven y en lo que Dios tiene con su vida es el amor, el validarlo, valorarlo, decir, oye, tú puedes hacer grandes cosas para Dios, hay un propósito de Dios con tu vida y que el joven vea eso, como decía él, pues le va a ayudar a entregarse. Ellos están deseando entregarse por una causa. Preguntas que entraremos aquí. ¿Qué papel juega la tecnología en discipulado en la nueva generación que tenemos hoy en día? Pues, a ver, aquí capaz puede que diferamos, como se diga. En cuanto a discipulado, porque la pregunta dice qué papel toma la tecnología en el discipulado. Para mí el discipulado es pasar tiempo con una persona. Discipulado no se puede hacer con tecnología. Discipulado es cara a cara, pasar tiempo juntos. Discipulado no es dar una charla. Discipulado no es decir un estudio bíblico. Discipulado es pasar tiempo juntos y si yo te estoy discipulando, que me veas cuando haya un hombre en la carretera que me pite y me grite. Eso es discipulado, que veas cómo yo respondo ante ese momento. Entonces el discipulado no se puede, para mí, no se puede hacer a través de la tecnología. Me encanta que has dicho, tiene que ser ojo en ojo, personal, me encanta. Porque hoy en día tenemos los móviles, tenemos los WhatsApp y podemos enviar un mensaje a alguien diciendo, ¿cómo estás? Y él puede decir, muy bien, con sonrisa, en emojis y todo eso, pero realmente no lo mira a los ojos y sinceramente yo veo que no estás bien. Cuéntame, ¿qué te pasa? Entonces, ¿cuál es la forma para usted? ¿Cuál es tu opinión? No hay reemplazo al pasar tiempo juntos, a la relación personal. Y al final la respuesta está en el modelo de Jesús. El discipulado es hacerlo como Jesús lo hizo y Jesús lo que hizo es invitar a los discípulos
para que estuvieran con él, ¿no? La Biblia dice que él llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. Entonces, creo que discipulado es la invitación a personas a estar con nosotros, a hacer vida juntos. Y ante eso no hay ningún reemplazo. La tecnología puede ser un buen apoyo para la formación, puede ser un buen lugar donde encontramos recursos, puede ser algo que nos permite estar conectados, pero no hay reemplazo al pasar tiempo con personas. Y discipular es eso. Claro. Tengo un mensaje aquí de Samuel de Países Bajos. Ah, Samu. Hola, Dios usó a Ezequiel Santos para mostrarme que creer en mí y todo un potencial que aún estaba por pulir. Saludos de Samuel. Samu. Qué bonito, qué bonito. Claro. A lo mejor hay más personas viendo nosotros. ¿Cómo has afectado sus vidas también? Porque a lo mejor ni te das cuenta. Ya. Estás trabajando con los jóvenes. Los jóvenes hoy en día, el mundo que estamos viviendo hoy en día es diferente que hace 20 años, 30 años. Sí. Los madres estaban en la casa, cuidando la casa, la familia, el padre a trabajar. Hoy en día, con las circunstancias de toda la cosa muy cara y la madre y padre tienen que ir a trabajar, los niños están solos, entonces es una comunidad que tiene que crear un joven también, ¿verdad? Vamos al punto número 2 para este programa, porque vamos a hablar sobre cómo encontrar el equilibrio en la iglesia entre lo moderno y la esencia de la iglesia. ¿Qué piensas? Partido para mí. ¿Quién quiere hablar sobre eso? Yo puedo hablar sobre eso. Venga. Bien, entonces la pregunta es ¿por qué hay que poner en contra esencia y moderno? Entonces, la pregunta es esta. ¿El mensaje de Jesús era moderno para su época? Sí, pero era moderno porque era contextualizado. O sea, el asunto es que debemos contextualizar el Evangelio. Sí. O sea, el mensaje no cambia, las palabras de Jesús no se adulteran. Lo que hacemos es hacerlo entendible para la gente de hoy, ¿no? La manera de enseñar de Jesús, con historias, con parábolas, con cuentos que para la gente eran conocidos, con situaciones de la vida diaria, hacían que la gente se identificara con ese mensaje. Entonces, creo que el equilibrio, por decirlo de alguna manera, está en eso, en que las iglesias de hoy entiendan que lo importante es hacer entendible el mensaje de Jesús a la gente del siglo XXI. Entonces, quizás hay un lenguaje que yo utilizo que debe cambiar. Claro. Quizás hay unas formas que tengo que deben ser alteradas. ¿No? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Hoy todos vemos series en televisión, ¿no? Vemos Netflix o Amazon Prime. Correcto. Y la mayoría de la producción audiovisual se ha dado cuenta que es mejor hacer una serie de un capítulo de 38 minutos o de 40 minutos que de 1 hora y 20. Correcto. Las series antiguamente, un capítulo te duraba 1 hora y 20, 1 hora y media. Ahora son 30 minutos, 35. ¿Por qué? Porque tenemos menos capacidad de atención. Entonces, ellos comunican un mensaje, pero han entendido que ahora el mundo, por cómo va hoy, pues es mejor hacerlo en un espacio de tiempo más corto. Correcto. Pues entonces, hay que entender que eso también aplica a nuestras iglesias. Quizás hacer un culto de 4 horas es algo que la gente no va a aguantar. Ahora, ¿es malo hacer un culto de 4 horas? Claro que no, es algo bonito, pero es algo que nos puede alejar de la sociedad de hoy. Entonces, lo que te lleva a hacer cambios estructurales o de forma en la iglesia es el amor al perdido. Es llegar a cada persona que necesita escuchar y tener esperanza en Jesús. ¿Qué piensas sobre programas? Has hablado de Netflix y Amazon, pero programas como The Chosen, Los Elegidos, por ejemplo, que tiene más de 800 millones de personas que han visto esta serie. Y ellos, la forma que ella habla durante esta serie es hablando sobre moderno, la forma moderno para relacionar los jóvenes hoy en día, las personas normales y eso. Es importante que la iglesia entienda esta cosa muy importante, que tenemos que hablar lo mismo idioma, lo mismo lenguaje que está hablando hoy en día. Claro, totalmente. Es que, al fin y al cabo, bueno, por ejemplo, podemos ver el hecho de que, con lo que está diciendo Ezequiel, de que nuestra sociedad es de microondas, quiere todo mucho más acortado. Correcto. Ahí nosotros no estamos quitando importancia a la palabra de Dios, ni mucho menos, porque es que al fin y al cabo la palabra de Dios es viva.
Y es que literalmente un solo versículo puede transformar tu vida. Entonces no estamos diciendo, no, vamos a dar un mensaje motivacional donde digamos un versículo, ¿no? Correcto. Pero en 30 minutos puede decir lo que se puede decir en 1 hora y media. Correcto. Perfectamente. Y cuando está la palabra de Dios presente, transforma vida. Y luego siempre recuerdo este momento en el que David quiere enfrentar a Goliat. Y en ese momento que David quiere enfrentar a Goliat, el rey Saúl no le deja. Y cuando el rey Saúl no deja a David enfrentar a Goliat, finalmente Saúl accede a que David pueda enfrentar a Goliat. Pero Saúl, ¿qué es lo que le dice a David? Vale, vas a enfrentar a Goliat, pero lo vas a hacer con mi armadura. ¿Y la armadura era mala? No era mala. La armadura, de hecho, hizo que Saúl ganara muchos combates. O sea, la armadura era buena. Pero dice la Biblia que la armadura no le iba bien a David. La forma de David de enfrentar a Goliat era coger una honda y unas cuantas piedras. Entonces, ¿la armadura era mala? No. Pero no era lo mejor para el momento de David. Entonces, de la misma forma, tenemos que entender, y creo que es la mejor palabra para decirlo, el mensaje es santo, el mensaje es sagrado, el mensaje no se puede alterar, pero la manera, la forma, muchas veces sí. Tenemos otro mensaje aquí que de Fabián. Hola, saludos desde Bélgica. Mi nombre es Fabián. Jorge, eres una gran bendición para los jóvenes donde sea que vaya. Qué bonito, Fabián. Muchas gracias. Qué bonito. Me gusta lo que has dicho de The Chosen, ¿no? También que creo que nos ha ayudado a ver la parte humana de Jesús y sus discípulos, la cercanía. Creo que ellos han sido muy inspirados a la hora de generar la serie porque nos han mostrado... antes veíamos el lado de Jesús más divino, ¿no? Claro. En las otras producciones que también han sido buenas, pero de repente llega la sonrisa, el compartir las mesas, el hacer chistes entre los apóstoles. Son cosas que nos ayudan a entender un poquito más ese aspecto humano y cercano Correcto. que tiene Jesús y que debe tener hoy la iglesia de Jesús también. Correcto. Es la serie de Chosen me ha contactado esta semana para confirmar que en el principio han lanzado 1 o 2 episodios al cine, pero como han triunfado tan bien internacionalmente en el mundo, ya van a lanzar más episodios en los cines Wow. Mira. en las siguientes semanas. Entonces, tenga un vistazo de esto, porque yo tengo una gran bendición con The Chosen, que fui a Madrid. Me han invitado para el estreno en Madrid, para donde he hecho las entrevistas con todos los actores y eso. Pero cada uno han vivido una vida normal y han tenido obstáculos en su propia vida. Jonathan Roumie, la forma que él ha empezado con Chosen, no tiene ningún tipo de trabajo, no tiene dinero para pagar su alquiler. Y en ese momento ha recibido una carta de Dallas Jenkins diciendo, voy a hacer una pequeña serie que se llama The Chosen. Y Dallas Jenkins han trabajado con Jonathan Roumie porque han hecho un pequeño teatro en su iglesia de Ser Jesús. Fíjate. Y han dicho, yo quiero que tú trabajes conmigo en esta cosa. Y es la maneja de... Toda la gente del Chosen han tenido sus propios problemas y su fe está creciendo más por esta serie, pero también son buenos ejemplos en el mundo real, en la vida real. Necesitamos gente normal. Porque como ha dicho, siempre tenemos que mirar gente arriba ahí, mira, yo quiero ser ahí. Ya. Pero cada uno a lo mejor está ahí, pero no sabes qué han hecho antes, Claro. los obstáculos. Y por eso queremos dar la esperanza, pero queremos dar la esperanza a los jóvenes. ¿Qué importancia es para los jóvenes entender trabajar? ¿Cómo tiene que trabajar duro? Porque a lo mejor vea en TikTok, Instagram, los influencers, mira la vida que tengo, soy joven pero tengo Ferrari, no lo sé, ¿sabes qué te digo? Y los jóvenes salen del colegio diciendo, wow, yo voy a ser famoso y me voy a hacer rico o lo que sea. Pero los jóvenes a lo mejor no tienen este valor de trabajo. Como ha dicho, ha visto Ezequiel, ha visto Pastor Guillermo haciendo el trabajo con él, digamos, como el militar, ¿no? En la guerra, está ahí contigo. ¿Cómo podemos explicar esto a los jóvenes hoy en día? Y al fin y al cabo es necesario, por nuestra parte, reconocer que nos cuesta muchas veces sacrificar. Es que la realidad es que con la tendencia de los influencers, youtubers y demás, hay una realidad y es que son muchas personas las que, o por lo menos capaz no son tantas, pero hacen mucho ruido, que han conseguido todo sin trabajar nada.
sea, sin esforzarse. Que luego también tiene su trabajo el YouTube Correcto. y demás, pero es como Sí, que sí, pegan sí, sí. un pelotazo, un bombazo, es como que de repente, ¡boom! Como que todos han tenido suerte y ¡pum! Todo se ha hecho, ¿no? Al fin y al cabo, muchos son un vídeo que se le ha hecho viral y por ese vídeo, entonces... Como los futbolistas, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, hay muchos futbolistas que al fin y al cabo, y siempre se habla, ¿no? Hay muchos futbolistas que nunca llegaron a nada, pero porque cuando eran chicos, ese día el ojeador fue a verlo y ese día este chico no tuvo un buen partido y este que era peor tuvo un buen partido y fueron a por él. O sea, Correcto. entonces, bueno, pero sí que es verdad que los futbolistas también trabajan mucho, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que también necesitamos por parte del liderazgo entender que el liderazgo no es solamente aprobar todo. Por ejemplo, así como he dicho que Ezequiel ha creído en mí, Ezequiel muchísimas veces me ha puesto en mi sitio. Eso no se dice ahora. Es entre nosotros, ¿eh? No, claro, pero es muy importante también. Correcto, es verdad. O sea, Disciplina entonces- es muy importante también, ¿verdad? Y hoy en día yo pienso que estamos perdiendo la disciplina. Claro, exactamente. Y yo con lo del tema del trabajo, yo creo que tenemos que mostrarles que detrás del trabajo hay un propósito. Capaz el joven de hoy en día no te compra la idea de trabajar, pero sí la idea de un propósito. Entonces, oye, trabajamos porque queremos llegar a algo, porque este es nuestro fin. Y cuando tú le muestras un fin, un lugar a donde quieres llegar, ahí el joven puede esforzarse, ¿no? A veces no entienden la idea de trabajar porque dicen, bueno, ¿para qué? No tiene sentido. O ¿para qué estudiar? O ¿para qué trabajar? Porque no le ven sentido. Pero cuando tú le muestras que tiene un sentido, que tiene un propósito, mira, qué importante que un día construyas tu familia, que puedas ofrecerle algo a una mujer para estar el resto. No sé, cuando le muestras un lugar hacia donde ir, el joven puede dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces creo que eso es importante a nivel de liderazgo, que tiene que ver con visión, con proyección, ver a alguien y decir y transmitirle, mira, hay algo grande que está por venir, hay algo que Dios quiere hacer, no sé, hay lugares donde puedes llegar, estudia, trabaja, fórmate, no sé, pero creo que es necesario como proyectarlos, eso es súper importante. El punto es también en cómo se dicen las cosas, porque te has hablado de la importancia de la disciplina, cómo nosotros transmitimos esa disciplina, ¿no? Porque al fin y al cabo lo puedes ver en Jesús, Jesús nunca se cayó nada, Jesús lo que tenía que decir lo decía, la cosa es cómo lo decía, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos muchos momentos en los que el Señor confronta. La cosa es que, por ejemplo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, camino a Damasco y tuvo un encuentro con el Señor, ¿no? Y nosotros siempre decimos que tuvo un encuentro, pero la palabra encuentro siempre, personalmente, me recuerda como un momento bonito. Un encuentro con el Señor es como, bueno, un encuentro, pero en ese momento el Señor le está poniendo en su sitio, le está dando una colleja. Oye, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra aguijón. En pocas palabras, está siendo cabezón, está siendo tonto, por ahí no es. Está yendo contra mí, ¿qué estás haciendo? Entonces, realmente ese encuentro, que a veces lo vemos muy romántico, no, el Señor fue y lo puso en su sitio. La cosa es que cuando el Señor confronta, siempre viene lleno de gracia y de misericordia. Y eso hace que lo vivamos de una manera diferente. Cuando Pedro niega 3 veces a Jesús, y Pedro está en la barca y llega a la orilla, y Jesús le está esperando y está cocinando unos pescados en la brasa. Y Jesús no llega y dice, Pedro, tú y yo tenemos que hablar. No. Llega Pedro y Jesús le dice, venga, vamos a comer. Y después de comer, vamos a hablar. Pedro, ¿me amas? Claro. Y hay ya esa conversación, ¿no? Claro. Pero nos damos cuenta que la confrontación siempre viene llena de amor, de gracia y misericordia. Y creo que muchas veces nosotros no hemos hecho lo mismo. Hemos entendido confrontar como algo muy duro, cuando una confrontación tiene que venir siempre cargada de amor, de gracia y misericordia. Y eso va a hacer posible poder tener conversaciones con jóvenes que se den de manera diferente. Correcto. Porque a los jóvenes nos tienen que decir un montón de cosas porque no las sabemos. Sí. La cosa es cómo se nos dicen, ¿no? También creo que es importante. Quiero enseñar un vídeo ahora mismo de uno de nuestros presentadores, Dalis, que han hecho un programa que tenemos en nuestro canal que se llama Intencionales, programa para los jóvenes. Es interesante porque está hablando sobre los seguidores que están en las redes sociales y lo que ve a la gente también online y parece todo en la vida está perfecta, el mundo está perfecto, pero realmente no es. Vamos a ver este pequeño vídeo. Vamos a verlo.
Yo, por ejemplo, usaba mucho esas redes sociales, siempre tenía muchos seguidores, mucha gente, y aparentemente tú veías y parecía que yo tenía una vida perfecta, parecía que yo, wow, estaba muy feliz, pero nada que ver. Tú y muchas familias están así, muchas personas están así. Yo estaba mal con mi madre, estaba mal con mi hermana, estaba mal con mi alrededor, pero aparentemente parecía que estaba bien, y completamente falso. Y así hay muchas vidas hoy en día, que aparentemente en las redes sociales parece que están bien, pero su vida interior, su vida íntima es un desastre total. Estoy Dalice con Vane. Este programa está en nuestro canal Revelación Televisión. Puede verlo. El programa se llama Intencionales. Pero es cierto lo que estaba compartiendo Dalice. Parece el mundo de la vida perfecta y a lo mejor puede ser parte de los problemas que tenemos. La gente tiene problemas de salud mental hoy mismo porque no está bien en la cabeza, pero quiere tener un tipo de vida para parecer está viviendo una vida perfecta. Tengo todo perfecto, sonriendo y todo eso, y no comparte sus emociones, no comparte los problemas que tiene. A lo mejor las relaciones que tiene están los móviles con WhatsApp y mensajes diciendo, pero no tenemos cara a cara con alguien. ¿Qué piensas? Es que, Cyrus, nada en este mundo, nada puede llenar el vacío que hay en el corazón de cada persona. Y eso es así, y redes sociales lo que solucionan es lo superficial. Le dan a las personas algunas razones por las que sentir algo de placer. Y aquí hay algo súper importante, el otro día estaba leyendo sobre este tema, y es que hay una gran diferencia entre placer y felicidad. Entonces, la sociedad de hoy busca el placer constantemente. ¿Qué pasa? Que el placer, cuando buscas incansablemente el placer, te convierte en un adicto, ¿no? Es como dopamina, quiere tener esta cosa para una... ¿Y qué pasa? Que el que se vuelca al placer y se convierte en adicto a eso que le da placer, cada vez eso lo satisface menos y necesita dosis mayores. Correcto. Para sentir lo mismo. Esto que decía Jorge, esta búsqueda de la sensación, que el joven está buscando eso. ¿Qué ocurre? Que la felicidad es algo a largo plazo. Y Jesús vino a darnos verdadera felicidad, verdadero gozo, ¿no? Entonces creo que entender esto es importante, que al final el único que puede llenar el vacío del corazón de cada joven es Jesús. Wow. Por eso es importante que nosotros podamos tener en el corazón, llevar el mensaje de Jesús a cada joven, y que cada joven que está en nuestras iglesias pueda tener ese encuentro con Jesús. Esa confrontación, que digan, ¿qué estás haciendo con tu vida? Que puedan tener esa experiencia donde realmente encuentran que Jesús le puede dar verdadero sentido a su vida. Y luego creo que también en la realidad, yo creo que los jóvenes no buscan el solamente redes sociales. Los jóvenes no buscan alcanzar esa vida soñada. Yo sinceramente, ahí no estoy tan de acuerdo, te digo por qué. Yo sinceramente creo que es que los jóvenes, tristemente, cada vez tienen menos felicidad. Correcto. Las cosas le llenan menos. Correcto. Y las pocas fuerzas que tienen las ponen en intentar aparentar algo. Correcto. Porque si se quita esa máscara es un desastre lo que hay por dentro. Entonces yo no creo que busquen tanto la vida perfecta, sino que presentan la vida perfecta porque es que dentro es un desastre. Mire los filtros que está poniendo, no puede poner una foto. Conozco jóvenes que ni quieren salir de la casa porque no quiere que la gente vea realmente su cara como es. O lo vemos a alguien por redes sociales y ves en real y dices, no es lo mismo persona, porque tiene los filtros. Pero hemos conocido aquí un hombre de la música, un productor de la música, que para muchos artistas en el mundo, y él ha dicho, él ha visto demasiadas cosas con gente rota en el mundo, industria de la música. Él quiere hacer cosas ahora para crear esperanza. Y él ha trabajado mucho. Él era el productor de un cantante de un grupo que se llama One Direction, de Liam Payne. Y hace poco tiempo él estaba en Argentina y se ha muerto. Estaba con drogas y todo esto porque estaba infeliz en su vida. Y esto ha pasado a muchas personas hoy en día. No sabe dónde girarse, no hay ninguna cosa material que puede llenarte, no hay una droga que puede dar feliz siempre. A lo mejor te levanta y tiene que tomar algo y hacer algo. Yeah. Es Jesús, es el Jesús que puede llenar este boquete que tenemos por dentro, ¿verdad?
alguien que está viendo ahora mismo, un joven, una persona normal, tampoco tiene que ser joven, que está en su época de vida, que no sabe qué guiar, qué camino ir, en una situación muy triste, problema de familia, no hay circunstancias, no sabemos, ¿qué mensaje de esperanza puede dar a ellos hoy en día? El mensaje sería que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Que hay vida, hay una vida real por descubrir en Jesús. Que si crees en Jesús, si ahí en su oscuridad, en su momento difícil, es capaz de cerrar sus ojos, mirar al cielo, hablar a Dios y decirle: Dios, necesito tu ayuda. Si puede reconocer que necesita a Jesús en su vida, entonces va a poder experimentar todo lo que Jesús puede hacer, ¿no? Es tan fácil como empezar. Puede mirar tu cámara y rezar por el espectador que está viéndonos ahora mismo. Claro que sí. Señor, yo te pido por cada persona que está escuchándonos, viéndonos y en concreto por esas personas que están en un momento difícil en su corazón, por aquellos que están con problemas de salud mental, con problemas en su alma, Señor. Tu palabra es medicina, Señor, y tu palabra también es agua que trae refrigerio al alma. Por eso hoy oro para que esa persona pueda sentir en este momento la paz que hay en tu palabra, en tu presencia, para que tú realmente puedas llegar a cada corazón, tocar su vida y traer esperanza. Oro, Espíritu Santo, para que tú obres en este momento y podamos escuchar de milagros que están sucediendo, que tú puedas traer consuelo a esa persona que está llorando, que tú puedas traer paz a esa persona que está con ansiedad y que tú puedas traer esperanza a aquel que está encerrado en su depresión. Señor, tú eres la salida y tú eres vida abundante para todo aquel que cree en ti. Te doy gracias por sus vidas y por cuánto tú las amas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bonito y muchas gracias, Ezequiel. Vamos a hablar sobre el número 4, ¿vale? Vamos a hablar número 4 porque vamos a hablar sobre el tema de la influencia de la iglesia en la sociedad, la influencia de la iglesia en la sociedad. ¿Qué puede decirnos, Jorge? Pienso en cuanto a este tema que como iglesia necesitamos tomar el lugar que nos corresponde. Creo que en muchos aspectos la iglesia ha mirado hacia adentro, hacia su ombligo, cuando una de las responsabilidades de la iglesia siempre ha sido bendecir el mundo. Y creo que es necesario que cambiemos algunas cosas en nuestra forma de pensar y demos un paso hacia adelante, reconociendo que tenemos que hacer algo más por nuestra sociedad. Creo que la iglesia, si es llena del Espíritu Santo, tendría que influenciar mucho más en la sociedad de la que ya lo hace, aunque bueno, también vemos que en la Biblia que siempre va a haber oposición contra la iglesia. Esto no quiere decir que todo va a ir bien, esto no quiere decir, no, si la iglesia quisiera, el mundo sería un paraíso. No, porque al fin y al cabo la palabra dice, Satanás es el príncipe de este mundo, entonces no tenemos que confundir el hecho de que si la iglesia estuviera siempre en la sociedad todo iría bien, no. Pero sí creo que la iglesia tiene mucho más que dar a la sociedad y que no lo está dando. Eso sí lo creo. ¿Qué piensas, Ezequiel? Bueno, lo que pienso que es que para ver a la iglesia siendo influencia hay que entender que la iglesia no es una burbuja. La iglesia no puede ser una burbuja donde te metes para estar a salvo. Únicamente la iglesia es luz. Jesús pensó en la iglesia como luz. Como luz del mundo. Un mensaje, estamos antes hablando de liderazgo y pregunta diciendo, ¿cómo se puede cuida un líder para no caer en el agotamiento? ¿Has tenido algún tipo de experiencia sobre eso? Sí, evidentemente sí. Bueno, yo empecé en el liderazgo como tal desde joven, desde muy joven realmente. Yo fui a estudiar teología argentina, yo nací en Argentina realmente y vine pequeño a España, pero luego volví para estudiar. Y a los 20 años cuando regresé de hacer mis estudios, pues empecé en el liderazgo de manera activa, plantando una iglesia, con el liderazgo de jóvenes. Y es verdad que hubo un momento hubo varios momentos, seguramente no uno, donde sí sentí esta sensación de agotamiento. Y el agotamiento venía por la idea de que estaba esforzándome mucho y parecía no haber resultados. Yo había entregado la idea de tener cierta carrera, había entregado ciertos trabajos, todo por enfocarme en servir a Dios. Y en algún punto sentía como que eso no estaba dando resultados, no le veía fruto, no le veía sentido. Y fueron muchas las veces que
tuve que entrar a mi cuarto y decirle, Dios, realmente no sé qué estoy haciendo, no quiero ser esto, preferiría abandonar. Pero siempre pasa por ahí. Cuando iba para hablar con Dios y renunciar, me encontraba con el verdadero sentido por el cual yo estaba sirviendo, que era por amor. Me encontraba con que la satisfacción que necesitaba sentir no iba a venir de los resultados de mi trabajo, iba a venir de saber que el Señor ve lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando tenemos un liderazgo que está enfocado en Dios y no en los resultados humanos, podemos salir del agotamiento. Vamos a sentir agotamiento en algún momento, es inevitable, somos humanos, Claro. pero creo que si encontramos en Dios nuestro refrigerio, si encontramos en Dios el sentido de nuestro esfuerzo, bueno, podemos tomar fuerza, ¿no? Por eso dice la Biblia que debemos fortalecernos en el Señor. Mis fuerzas nuevas no vienen del resultado. Porque ahí te encuentras con lo que decía esta muchacha, ¿no? Puedes tener muchos seguidores, puedes tener mucha influencia, puede que tu mensaje llegue a muchas personas, puedes tener una iglesia muy grande, Correcto. pero tu satisfacción, tu realización tiene que venir del Señor y de lo que Dios dice y cómo Dios te ve. Qué bonito, qué bonito. Y porque todo pertenece al Señor. Entonces, también es muy importante entender que no podemos, es muy difícil, pero creo que se comete un error cuando encarnamos el liderazgo, cuando encarnamos el ministerio, cuando lo haces tuyo, porque al fin y al cabo le dedicas tiempo, dedicas dinero, renuncias a un montón de cosas, y es muy difícil no hacerlo tuyo, porque estás dando todo de ti. Entonces, cuando tú lo encarnas, cuando lo haces tuyo, ahí es cuando comienzan los problemas, porque ahí es cuando no ves los resultados, lo has sentido tuyo, entonces he fracasado. O cuando confías en un joven y ese joven luego, no en un joven, o sea, cuando confías en otra persona, estás dedicándole tiempo, discipulándole y esa persona te falla por ti por detrás. Entonces, claro, cuando tú entiendes que está todo en las manos del Señor, lo vives de una manera diferente a que si tú lo personalizas, si lo haces tuyo, porque si esa persona te falla, te hunde. Pero si entiendes que le está fallando el Señor y no te está fallando a ti, puedes seguir hacia adelante, ¿no? Yo creo que el liderazgo siempre es confiar en personas sabiendo que primero el resultado es del Señor y sabiendo que puede que de alguna u otra manera te fallen. Pero el saber de que no es cosa tuya, es del Señor, hace que pueda lidiar mucho mejor con muchas cargas, ¿no? Pienso, ¿no? Ezequiel, ¿cómo puede alguien viendo nosotros, a lo mejor no tiene relación con Dios, o a lo mejor tenía, pero no tiene ahora mismo, está desconectado con Dios? ¿Qué recomendación tienes para ello puede conectar y contactar y comunicar con Dios hoy en día? Yo creo que si alguien nos está viendo y está lejos de Dios o todo lo que decimos le suena a chino básico, creo que lo que le diría es que es una invitación, es decir, ¿qué te parece si exploras la vida de Jesús, ¿no? Le diría que ponga algún capítulo de la serie de The Chosen y escuche las enseñanzas de Jesús. Sí. Creo que el mundo alucina con las cosas que Jesús enseñó, con el estilo de vida de Jesús. Entonces le diría, oye, ¿por qué no aplicas esto en tu vida? ¿Por qué no tomas el consejo de Jesús? Hoy todo el mundo busca algún buen consejo, todo el mundo busca una buena recomendación para que la vida sea mejor. Y le diría, ¿por qué no escuchas a Jesús? Porque el Jesús que vivió todavía está vivo y quiere llegar a tu corazón, y esto puede ser una realidad para ti. Esto que Él dijo puede ser verdad, de verdad, para ti. Él dijo, paz a vosotros. Él dijo que podrías tener paz. ¿Tú no has querido tener paz en tu vida? ¿No has ido a un spa para tener una mañana de paz? No sé, Jesús dijo tantas cosas. Jesús dijo que no nos preocupemos por nada. ¿No te has sentido preocupado por algo últimamente? ¿No has estado preocupado por la economía o por tu hijo? Oye, Jesús dijo que puedes vivir libre de la preocupación, que puedes encontrar en el descanso. Entonces te diría, escucha a Jesús y pruébalo, porque al final, si es real, ganarás mucho. Yo pienso, no es probarlo, hace un reto con Él. Hace un reto con Él. Si realmente tú existes, enséñame. Tengo esta situación y me voy a dejar todo en tu mano, a ver lo que vas a hacer. Venga, chulo. ¿Sabes qué te digo? Pero esto es verdad. Tenemos que hacer esto. Si estás pasando alguna situación y no crees en Dios o
no sabes si Dios va a ser ahí, haz un reto para Él, diciendo, si realmente estás ahí, enséñame. Y ya está, me voy a dejar todos los problemas de mi vida en tu mano a ver lo que pasa. Y es verdad, y esto es verdad. Y nosotros mismos conocemos esta situación porque hemos pasado esto en nuestra propia experiencia, nuestros propios testimonios, con situaciones imposibles que hemos pasado. Y hemos visto al final Dios tenía un plan, pero nosotros no tenemos mucha paciencia. Queremos ahora mismo una respuesta, pero Dios dice, en todo en mi tiempo. ¿Hay alguna situación que has tenido un obstáculo en tu propia vida, un ejemplo que puede dar ánimo a alguien que está viéndonos ahora mismo? Sí, yo justo, mira, estaba pensando con esto que estaba justo ahora diciendo, ¿cuál es la definición de miedo? ¿Qué significa miedo? Si yo te hago esa pregunta o a cualquiera que nos está escuchando, miedo es miedo. ¿Pero qué es el miedo? Y yo tuve 14 de junio, me acuerdo, 14 de junio de 2016, iba conduciendo mi coche y me quedé dormido. O sea, has visto, vas conduciendo y haces así, y justo hice así, y cuando pegué la cabeza iba a 120 y me choqué en una curva. No me digas. Y ahí yo entendí lo que era el miedo. ¿El miedo qué es? Desde mi punto de vista, no sé si estáis de acuerdo, el miedo es la sensación de no tener el control. Por ejemplo, cuando yo estoy, hay personas, ¿no? Cuando estamos en un sitio muy alto, no tengo todo el control. Uy, viene una racha de viento y me caigo, voy a perder el control. Estando aquí, no tengo el control al 100%. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, está en un sitio oscuro, tiene miedo. ¿Por qué? Porque no tiene el control de lo que hay a su alrededor. ¿Verdad? Si vosotros que sois padres, y estoy seguro, un niño, una niña con 4 o 5 años se te pierde en un centro comercial, tienes miedo porque no tienes el control de qué está pasando con tu hijo en ese momento. Correcto. Entonces, creo que nos pasa mucho eso. Tenemos miedo, nos cuesta reconocerlo. Pues no, yo no tengo miedo. Tienes una sensación muy fea de no tener el control porque las cosas no salen en tu vida como tú quisieras. Y ahí es cuando el Señor obra, cuando Jesús obra, ¿no? Y yo lo he podido ver en esa situación, o por ejemplo cuando he querido alcanzar un trabajo y no lo he conseguido, y es como, jolín, no me salen las cosas como yo quiero, ¿no? Y al fin y al cabo el no tener el control, que es algo que creo que a todos nos pasa, nos ha pasado y nos va a seguir pasando. Ahí está. Y el no tener el control es una sensación muy fea. A eso yo le llamaría miedo. Y el control, miedo porque no tiene un trabajo fijo, ¿qué va a pasar? No tiene el control de la economía. Yo creo que se puede definir así el miedo. Ezequiel, ¿has tenido algún tipo de experiencia particular que puede decir, wow, era un obstáculo, no sabía cómo hacerlo, pero al final Dios ha venido y han ayudado durante esta situación? Me haces pensar. Sí, bien. Está bueno. Me haces pensar en alguna situación particular. Yo creo que, bueno, una de las situaciones particulares, sí, no sé, pienso en cuando tomé la decisión de qué voy a estudiar. Fue un momento también bueno, donde tenía que tomar una decisión para qué hacer con mi vida. Correcto. Tenía varias opciones y tenía un poco esto de decir, bueno, Señor, no sé qué hacer. Y al final lo que me permitió encontrar mi camino y el propósito de Dios con mi vida era el confiar en Dios, ¿no? Creo que ante el miedo que a veces podemos sentir, es importante saber que podemos confiar en el Señor. Pensaba en esto mientras Jorge hablaba de que Jesús puede contar los cabellos que caen de nuestra cabeza. Yo siempre digo que conmigo va perdiendo la cuenta porque ya está la cosa complicada. Pero esto de que Dios cuida de nosotros. Él dijo, como cuido de los pájaros, como cuido de los campos, pues yo cuidaré de vosotros, ¿no? Pienso en Jorge, que yo también sé de ese accidente que tuvo. Pero los estudios... Cómo pudo ver el cuidado, y yo lo pude ver en mi vida, el cuidado de Dios también. Yo pensaba en un futuro para mí, que para mí era la mejor opción, pero de repente Dios me guió, Dios me habló, yo pude sentir que Él me dirigió hacia volver a mi país, prepararme para Él, hacer una carrera que no tiene una salida laboral fácil. ¿Cuál era? Bueno, era teología, justamente. Muy bien. Era estudiar teología y prepararme para un día ser pastor y todo eso. Entonces, en ese momento no tenía mucho sentido, pero Dios estaba cuidando de mí.
Entonces yo creo que ante cualquier obstáculo, tener esto en nuestra mente, decir, bueno, yo sé que a pesar de que tengo este problema, Dios está cuidando de mí. Claro. Y puedo confiar en Él. Entonces Él Qué me puede bonito. ayudar a tomar una buena decisión. Creo que eso nos ayuda a enfrentar los obstáculos que la vida a veces nos puede presentar, ¿no? Precioso. Tenemos una pregunta sobre la influencia de la iglesia en la sociedad. ¿Qué puede hacer la iglesia para ser más visible en las decisiones sociales y políticas? ¿Qué piensas? Y al fin y al cabo es lo que estaba mencionando antes Ezequiel. Es que tenemos que entender que tenemos que estar en nuestra sociedad. O sea, el punto aquí no es qué tengo yo que hacer como iglesia, sino que si yo soy cristiano, yo soy iglesia, yo tengo que vivir mi vida y tengo que reflejar a Cristo en mi vida. ¿Cómo vamos a alcanzar a la sociedad? Pues la vamos a alcanzar cuando entendamos que formamos parte de ella, o sea, estamos en ella. Y eso es algo fundamental, pero no sé por qué a veces nos cuesta tanto entenderlo o asimilarlo. El hecho de que yo tengo mi vida y teniendo mi vida yo tengo que reflejar a Cristo. No tengo que hacer una actividad de la iglesia para alcanzar a la sociedad. Te pongo, por ejemplo, cuando el versículo este que dice, hay distintas versiones o teorías, ¿no?, del versículo, id y haced discípulos, pero que muchas veces tomamos el mandato en el ir. Yo tengo que ir y hacer discípulos, ¿no? Pero si yo tomo el mandato en el ir, el problema es que el ir es un momento aislado. Yo voy, hago discípulos y luego vuelvo a mi realidad. Yo voy, hago una campaña evangelística, pero luego vuelvo a mi realidad. Yo voy, hacemos un proyecto de evangelismo con la iglesia, pero luego vuelvo a mi realidad. Y otra manera de interpretar este versículo es, en el griego, mientras estás yendo en el camino, en la vida, haced discípulos. El mandato no está en el ir, sino en el hacer. Entonces, si entendemos este versículo de esta forma, nos damos cuenta de que no se trata de ir a hacer discípulos, sino que toda mi vida tiene que estar dedicada a reflejar a Cristo y a hacer discípulos. Mi vida tiene que mostrar eso. En 2 Corintios, si no me equivoco, cuando dice que nosotros desprendemos el aroma de Cristo, y dice versículo 17 en Nueva Versión Internacional, nosotros no traficamos con la palabra de Dios, Reina Valera, no medramos con la palabra de Dios. No se trata de hacer algo fuera de lo común para llevar el evangelio, sino que se supone que si yo tengo una relación con el Señor, mi vida va a desprender el aroma de Cristo y la gente va a notar algo diferente. Qué bonito. Es que todo pasa por ahí, pasa por empoderar a las personas. Qué bonito. O sea, no recluir a las personas, sino decirles, oye, donde tú estás, puedes ser luz. Entonces necesitamos en nuestra iglesia gente que estudie carreras, que sea profesionales, que conquiste las diferentes áreas de la sociedad, ¿no? Que teníamos para hablar algo de eso, de las áreas de influencia, ¿no? No tienes que decir, soy cristiano y voy a hablar de la Biblia. Puedes hacer cosas en tu vida y la gente dice, wow, ¿qué es especial por esta persona? Mira, por ¿Qué lo ejemplo, tiene? el otro día un amigo estaba teniendo un mal día y me estaba haciendo un favor. Así que agarró mi coche y dice, tío, estaba hasta aquí de cosas, discusiones, bla, bla, bla. Me subí a tu coche y tuve paz. Así, por la cara. Míralo, Y dice, ¿puede orar por mí? Increíble, ¿eh? Ahí está. Es que... ¿Verdad? Pero no tengo que ir, venga a mi iglesia, venga. No, Correcto. Es semillas. No sabemos, no damos cuentas, alguna palabra o algo así, porque en este mundo secular, digamos, muchas discusiones y todo eso, pero queremos transmitir la paz que tenemos nosotros. Vamos con el número 5 del programa hoy, y queda poco tiempo. Vamos a hablar sobre cuál es el futuro de la iglesia. Hoy estamos hablando de la iglesia, pero Ezequiel, ¿cuál es el futuro de la iglesia? El futuro es que Cristo venga. Punto, ya está. Vamos a terminar este programa y ya está. Adiós, gracias. Bueno, no, creo que me gusta creo que hay una canción que canta un grupo hispano, se llama Un Corazón, que es el futuro llegó, ¿no? Hola futuro, es decir, hola futuro. Creo que el futuro está aquí, Cyrus. Creo que el futuro es hoy. Es ahora. Entender que creo que en el futuro y en los años que vienen hay un futuro de confrontación, de oposición. Creo que hay ideologías, formas de pensar, formas de gobernar que son contrarias a la Iglesia de Cristo,
hay valores que la sociedad intenta imponer que van en contra de la palabra de Dios. Hay que entender esto, que a niveles de futuro hay un panorama de aflicción, de persecución ideológica en otros países del mundo, no en Occidente, estamos hablando de persecución física. Entonces tenemos un futuro de aflicción, de oposición, pero creo que la Iglesia está llamada a vivir días gloriosos. Creo que estamos viendo más iglesias plantarse en nuestro país que en ningún otro momento de la historia. Creo que el Evangelio está traspasando fronteras, está llegando a lugares. Entonces creo que en el futuro inmediato de la Iglesia vamos a vivir tiempos de mucha oposición, de mucha dificultad, pero creo que vamos a ver a la Iglesia resplandecer más fuerte que nunca. Al final la luz se ve mejor cuando hay oscuridad. Muy bonito. Tenemos una pregunta ahí sobre el futuro de la Iglesia. ¿Cómo te imaginas la Iglesia dentro de 10 o 20 años? Es buena pregunta porque yo pienso también, el mundo ha cambiado bastante después de COVID. La gente no podía entrar a una iglesia, la gente estaba haciendo iglesias online y a lo mejor más personas se han acostumbrado en la forma también del trabajo. Muchas empresas, muchas oficinas. Estaba yo hablando con alguien ayer que tiene un negocio en Alemania, trabajando con las oficinas en Alemania, y he dicho, todas las oficinas están vacías, porque todo el mundo quiere trabajar de su casa hoy en día. Entonces hemos notado también la gente a lo mejor no quiere entrar a la iglesia físicamente, pero verlo ocultos y eso online. ¿Cómo lo ves? Como esta pregunta dice, la iglesia dentro de 10 o 20 años. ¿Cómo lo ves? Sinceramente, yo creo que la iglesia dentro de 10 o 20 años va a ser muy bonita, pero por una cosa. Y es que a medida que se da la oportunidad de conocer a líderes, a pastores de otros lugares de España, y hablo de España, de la iglesia en España, siempre el mismo tema de conversación está presente en cualquier lugar de España. Algo está cambiando, hay más personas que están conociendo del Señor. Yo creo que el Espíritu Santo está tocando en la puerta de la iglesia en España, está diciendo, oye, aquí hay que hacer cosas, vamos a trabajar. ¿Y cómo me imagino a la iglesia? Pues no sé si será más moderna, menos moderna, pero al fin y al cabo eso queda en un segundo plano. Lo que sí que creo y anhelo es que sea una iglesia llena del Espíritu Santo, que alcance a muchas más personas, y yo creo que realmente algo va a cambiar, algo está cambiando, y yo anhelo lo que tú me preguntas, ¿cómo la ves? Yo veo una iglesia apasionada por el Señor y con hambre y con ganas de conocer más de Él. La verdad, esa es la respuesta que te puedo dar porque es lo que creo. ¿Cómo lo ves? Sí, pues creo que también que lo que tú has dicho, que al final hay situaciones en la vida que nos han llevado a aprender cómo hacer la iglesia. Para los que lideramos iglesias es como que ha habido un aprendizaje. Creo que muchos pastores se han dado cuenta, bueno, podemos hacer esto y esto pues también puede estar bien. Creo que en 10 años vamos a estar en otro punto de aprendizaje. Y capaz cosas que hoy son una locura hacer, dentro de 10 años las vamos a poder hacer, ¿no? No sé, como estar en televisión hablando de Jesús, pero ¿por qué no en programas en abierto, en prime time, de programas de cadenas seculares totalmente? Correcto. Creo que para mí, y capaz es un poco una idea, la iglesia con más presencia. Correcto. ¿Sabes? Más presente. Al final, antes hablábamos de influencia y yo pensaba en esto, que es imposible tener influencia si no estás presente. Si no hay una separación, no es el mundo, estamos en el mundo cristiano, claro, estamos en el mundo entero. Jesús dijo, os ruego, Señor, te pido que no los quites del mundo. Ellos están en el mundo. No, yo te pido que los guardes del mal. Nosotros tenemos que estar guardados del mal, nuestro corazón debe estar puro. Pero entonces yo sueño en 10 años con una iglesia más presente en cada aspecto, en cada área, en cada decisión, ¿no? Vuelvo un poco, me voy del origen al futuro, porque cuando Jesús habla de la palabra iglesia, la palabra iglesia en su original también tiene que ver con una asamblea donde se toman decisiones, ¿no? No sé, sueño con la iglesia siendo influyente en decisiones importantes para el mundo, ¿por qué no? Entonces, sueño en 10, 15 años con una iglesia mucho más presente en la sociedad, mucho más influyente. Vamos al siguiente tema, número 6, que tenemos aquí también, el legado. ¿Cómo podemos ver levantarse una nueva generación? ¿Qué tenemos? Estamos hablando del futuro, pero el futuro es la nueva generación que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Yo voy a hablar de la parte de los jóvenes.
Hay un tema que me gusta mucho, antes veníamos haciendo un chiste en el coche del tema. Podemos ver el tema de la transición generacional en Josué y en Moisés. Y es que algo que nos cuesta a los jóvenes es que dice la palabra de Dios que Josué estaba día y noche a los pies de la tienda donde Moisés hablaba con Dios. Y algo que necesitamos entender como jóvenes para tomar el lugar que nos corresponde en la iglesia, para tomar este legado, es estar siempre presente para nuestros mayores, siempre estar ahí. Y luego me encanta, es fuerte porque no nos gusta mucho a los jóvenes eso, dice Josué era sirviente, siervo de Moisés. No dice que Josué era el amigo, que también tiene que serlo. No dice que Josué era el discípulo, no utiliza incluso esa palabra, utiliza la palabra siervo. Josué era siervo de Moisés. Josué estaba para servir a su pastor en lo que hiciera falta. Y creo que yo voy a recalcar esa parte. Creo que como jóvenes tenemos que servir a nuestros mayores, mordernos la lengua de vez en cuando. Y luego también hay algo fundamental. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. En otras versiones dice que nadie te menosprecie por ser joven. Pero dice, Pablo le dice a Timoteo, oye Timoteo, que nadie te menosprecie. Por eso tienes que ser de ejemplo en fe, en conducta, en palabra, en amor. Entonces aquí Pablo no está diciendo, venga, eres joven, Dios te va a usar. No, lo que está diciendo es, tú tienes que hacer que nadie te menosprecie. Entonces tú tienes que hacerte respetar también. Tú tienes que ser de ejemplo en tu fe, en tu conducta, en tu forma de hablar. Entonces ahí me dirijo a los jóvenes para tomar el legado. Así que puedo hablar la otra parte. Pero en cuanto a los jóvenes, tenemos que también, en el buen sentido, hacernos respetar, siendo de ejemplo, siendo imitadores de Cristo. Y tú ves en la historia realmente, la mayoría de los descubrimientos y las cosas que han sido brutales en la sociedad han sido por gente joven. Esa es la realidad. O sea, los jóvenes tienen la capacidad de sobra para poder hacer cosas brutales, pero nos falta estar dispuestos a pagar ese precio y decir, vale, yo voy a hacer que nadie me menosprecie, así que voy a comerme la palabra, voy a estar siempre en oración, voy a ser un ejemplo en conducta. Yo creo, y eso sí, mira, rescatando la pregunta de antes, que el día de mañana habrá jóvenes que pueden perfectamente dar un buen consejo a una persona de 60 años. Pero serán personas, serán jóvenes llenos del Espíritu Santo y que estarán siendo de ejemplo en su conducta, en su fe, en su pasión por el Señor. Entonces creo que como jóvenes, para un legado, para ser la siguiente generación, también tenemos que ser la presente, servir a nuestros mayores y estar ahí con todo. O sea, darnos a respetar imitando a Cristo. Ezequiel, estás parte de una iglesia, pero a otros grupos de iglesias también aquí en Andalucía y Málaga y todo esto. Si hay algunos pastores que están viéndonos ahora mismo y tienen una iglesia de personas más mayores y ellos quieren lanzar a los jóvenes, ¿qué recomendaciones puede tener para ellos? Para decir, venga, para jóvenes, tener más jóvenes en su iglesia. ¿Qué puede decir? Sí, yo creo que hemos ido hablando algunas cosas de esta. Creo que todo pasa por el valor, por valorar la vida de los jóvenes. Si tienes una iglesia con gente mayor, la pregunta es, ¿por qué no vienen sus hijos? ¿Por qué no vienen sus nietos? Hacer una iglesia que mire a las próximas generaciones. Entonces, creo que hay que repensar la iglesia una y otra vez para que llegue a todas las generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Hay un ejemplo muy interesante en este sentido y tiene que ver con la marca Apple, ¿no? Con la marca Apple. Cuando ellos hacen una publicidad, una campaña publicitaria, un anuncio, hace unos años lo que ocurría es que en su publicidad siempre había gente de unos 25 años, entre los 20 y los 30 años. Y esto tiene un porqué. Y ellos decían, porque el que tiene 12 quiere tener 25. Y el que tiene 60 también quiere tener 25. Entonces, si podemos repensar en nuestra forma, en nuestro lenguaje,
en nuestros horarios, para llegar a los jóvenes, a las familias, a los matrimonios que están comenzando. Si podemos repensar en la forma para llegar a ellos, vamos a tener gente de todas las generaciones llegando. Luego, si estás lleno de gente mayor, pues ¿qué tal si le pones en el corazón a esa gente mayor ser misioneros hacia jóvenes, ser influyentes, no solo consumidores, ¿no? El problema no es ser mayor o ser joven, el problema pasa por la visión, por la perspectiva. Sí, hemos tenido abuelitas en la iglesia, ¿no? Pero las abuelitas pueden ser de referencia para muchachos, para jovencitos. Yo he crecido, mis padres trabajaban en la iglesia desde que yo era niño. Yo me comía los caramelos de todas las abuelitas de la iglesia y las recuerdo con cariño. Me refiero, son personas que han sido parte en mi vida. Claro. Entonces, la excusa de no hay iglesia para gente mayor o iglesia para gente joven. La iglesia es iglesia para todas las generaciones. Correcto. Nosotros cuando comenzamos... Pero hay iglesias que solo tienen mayores, si quieren, tienen un corazón, diciendo, queremos seguir con la iglesia para el futuro también. Bueno, quizás el primer paso es invertir en una persona joven. Vale. Es delegar responsabilidades en alguien que sea joven. Compartir la plataforma con alguien que tenga otra forma de comunicar. Capaz empieza por ahí, por hacer pequeños ajustes que también atraigan a ese tipo de personas, ¿no? Y actividades para jóvenes. Evidentemente, Por ejemplo. pero para hacer actividades para jóvenes necesitas jóvenes que las hagan. Correcto. Porque si una persona de 60 hace un partido de voleibol, se ve raro. Entonces necesitas gente que lleve eso hacia adelante, ¿no? Entonces... Vale. Vamos muy rápido, el tiempo va volando hoy en día. Increíble. Vamos al número 7, ¿vale? Vamos a hablar sobre el tema número 7. Y estamos hablando sobre esto. Vamos a ver. Las 7 esferas. ¿Cómo llegar a cada área de influencia de la sociedad? Jorge. Y yo creo que ya lo hemos dicho, realmente, lo hemos estado mencionando. La iglesia, seamos sinceros, la iglesia es muy, o sea, y con esto me refiero a los miembros de la iglesia, somos muy consumistas, que es lo que tú acabas de decir. Somos muy consumistas, nos gusta sentarnos, que nos digan un mensaje bonito, que alguien esté cantando una alabanza y que después, bueno, yo dejo una ofrenda y me voy. Y tenemos que cambiar esa forma de pensar. ¿Cómo alcanzar en las 7 esferas o en los 7 aspectos de la sociedad que tienen que ver, para quien no lo sepa, de memoria, no sé si no lo voy a decir todo, pero está familia, está trabajo, está deporte, no, deporte con música... Arte, comunicación. Exacto, arte, otro. Comunicación. Gobierno. ¿Y ya está? ¿Economía, has dicho? No. Ah, vale, estamos ahí. Bueno, esos temas. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que entender que no puedo, ser cristiano no es sentarme en una silla, que me cuenten algo bonito e irme a mi casa. Eso no es ser iglesia. Necesitamos entender que cada persona tiene que llegar a su alrededor y entender que el pastor, por más pastor que sea, no va a alcanzar a quien voy a alcanzar yo y yo no voy a alcanzar a quien va a alcanzar tú. Eso es una realidad. Y al fin y al cabo, el cocinero, porque su sueño es ser cocinero, va a alcanzar a más personas siendo cocinero que cogiendo un micrófono en una plataforma. Qué bonito. Y eso es fundamental que lo entendamos. Y por eso mismo, esa responsabilidad de iglesia tiene que estar en cada persona. Tenemos que poner ese ADN en la iglesia, en cada iglesia, de que no se trata de que alguien, mientras la iglesia más gente se siente y escuche, mejor es la iglesia. Sino que cada persona que pise una iglesia y cada persona que hoy esté escuchando esto, se sienta con la responsabilidad, porque la tenemos. Yo tengo la responsabilidad de ser luz en mi barrio. Yo tengo la responsabilidad de ser luz en mi trabajo. Y eso es algo fundamental que tenemos que entender. Y aunque vamos a reflejar a Jesús, y hay gente que va a notar algo diferente en nosotros, tampoco tenemos que tenerle miedo al predicar. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo siempre iba a la misma peluquera. De toda mi adolescencia y mi juventud siempre iba a la misma peluquera. Y pues, yo toda la semana religiosamente me pelo siempre. Me gusta. ¿Toda la semana? Toda la semana. Increíble. Y entonces ella me pelaba siempre, bla, 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 y siempre charlábamos. Sí. Así, ay, el tema del matrimonio, ¿no? Y tal, y eres joven y no sales de fiesta, y siempre hablábamos, ¿no? Sí. Nunca me escondí, ¿no? Sí. Pero nos dimos cuenta que no éramos amigos en Facebook, y un día nos añadimos como amigos en Facebook después de, te estoy diciendo, 10 años yendo a la misma peluquera. Y entonces me voy a la peluquera y me digo, oye, Jorge, digo, sí, dime,
he visto tus vídeos en Facebook hablando de Dios. Y digo, claro, vídeos predicando. Y digo, Claro. sí, claro, sí. Y me dice, es que ¿sabes qué pasa? Que tú hay veces que me has hablado de Dios, pero a mí tú nunca me has hablado de Dios como lo hacen esos vídeos. Correcto. Y eso fue un Bumba. bofetón Increíble. en el que dije, ostras, no nos sirve de nada que yo agarre un micrófono y predique en una plataforma si luego no predico en la gente que me rodea. Que estoy alcanzando esa familia y capaz pasado mañana tienes un amigo tú que es político. Es increíble, es lo mismo que ha pasado a ti, ha pasado de mí esta semana, hace 2 días. Lo mismo. Había un hombre que quiere hacer cosas de vídeo y yo estoy ayudando, dando consejos lo que puede hacer y eso, la forma que tiene. Y yo le he hecho una entrevista con un director del cine de Hollywood y yo he hecho una pregunta a él sobre cómo sentiste antes que estaba un cristiano. Él era un ateo. Ateo. Y él diciendo que su mundo era vacío, oscuro, pero yo he usado esta oportunidad para enviar un vídeo a él para decir, esto es una cosa que puedes hacer tú. La forma de la entrevista y eso, claro. pero también tenía un mensaje también. Claro. Y el día antes yo he hablado con él y él está diciendo que tiene problemas en su vida personal y oscuridad y buscando algo y nunca sabemos cuál es la forma. Yo no he dicho, mira, tome esta cosa cristiano y todo eso, pero nunca lo sabe. Ellos están escuchando. El mundo tiene los ojos abiertos, quiere escuchar, necesita algo. Imagínate, vamos a terminar ahora, muy rápido. Si tenemos un padre, un abuelo o algo de la familia que está viéndonos, tiene preocupación por su hijo, quiere que no tiene relación con Dios y diferentes amigos que tienen mucho mala influencia, ¿qué mensajes, qué consejos podemos dar a estos padres hoy en día? El primer consejo es buscar al Señor en oración. O sea, creo que no hay cosa que no entreguemos al Señor en oración por la que Dios nos encargue, que Dios nos cuide. Entonces creo que el primer paso es ora, porque orar te va a hacer bien, te va a hacer tener paz, te va a hacer enfrentar la situación de una manera diferente. Y luego, segundo consejo súper importante, no pierdas la relación, no pierdas la conexión con esa persona. Si tienes momentos donde puedes conectar con la persona porque es tu hijo, porque es tu familiar, no los evites, aprovecha esos momentos. Tercer consejo, sé como el Padre amoroso, espéralo con los brazos abiertos, porque un día va a volver en sí, un día va a darse cuenta de lo que está haciendo con su vida y ojalá te encuentre a ti para recibirle con amor y no con condenación. Qué bonito. En menos de un minuto, un mensaje de esperanza, la última palabra del programa de hoy, ¿qué puede decir? En Jesús nuestra vida tiene sentido. En nuestra sociedad a día de hoy muchas veces nos sentimos perdidos, como hemos estado hablando, alcanzamos cosas, pero esas cosas luego no nos llenan como pensábamos y nos damos cuenta que lo único que llena, lo único que le da sentido a nuestra vida, lo único que hace que nuestra vida tenga un propósito, lo único que hace que nos sintamos llenos, plenos, felices, en paz con nosotros mismos, es Jesús. Y creemos en un Jesús vivo. La palabra de Dios dice que Él murió, pero también resucitó y no podemos siempre quedarnos con que Jesús murió por amor a nosotros. Está genial. Pero si siempre decimos, oye, Jesús te ama porque murió por ti, nos estamos olvidando de algo. Jesús murió, pero Jesús resucitó. Qué bonito. Jesús murió por amor a ti, pero Jesús resucitó trayendo esperanza para tu vida. Quiero decir una grande gracias a Jorge Ezequiel. Muchas gracias por ser con nosotros. Te queremos mucho y tiene que volver otro tiempo también. Gracias y muchas gracias por los espectadores también. No recuerda que nuestro programa está en nuestra página web, Revelación Televisión, nuestras aplicaciones. Muchas diferentes formas que puedes descargar la aplicación en tu móvil y en los Apple y Android devices también. Y también estamos en YouTube y en las redes sociales. Hasta la próxima. Siempre va caminando con Dios. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.